Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar viendo qué sucedió durante los 40 días del Jesús resucitado. Jesús resucitó de la misma forma que el hombre que conoce a Dios resucitará después de la muerte, con un cuerpo morontial. De manera que su cuerpo físico nunca fue revivido, sino que fue destruido por un proceso acelerado del tiempo por un grupo de personalidades de luz de diferentes órdenes, con la ayuda de los seres intermedios, que son los ciudadanos permanentes de este planeta. Estos fueron los que removieron la piedra del sepulcro. Toda esta explicación está en el documento 189. Ya antes y sin remover las piedras, su cuerpo morontial había salido. Un cuerpo morontial puede traspasar, por eso ya el cuerpo había salido antes de remover las piedras. El primer acto de Jesús al levantarse de la tumba fue saludar a Gabriel e instruirle que siguiera en su cargo bajo las órdenes de Emanuel. Luego le solicitó al jefe de los Melquisedec que transmitieran a Emanuel, su hermano mayor, su saludo. También le pidió al Altísimo de Edentia la certificación de los ancianos de los días en cuanto a su tránsito mortal. Y luego se dirigió a los grupos de morontiales de los 7 mundos que habían venido a la tierra a saludarlo y darle la bienvenida al Creador a semejanza de como ellos de Morontia, ¿no? El Jesús morontial les dijo: habiendo completado mi vida en la carne, deseo permanecer aquí por un corto periodo de transición para poder conocer más plenamente la vida de mis criaturas ascendentes y revelar ulteriormente la voluntad de mi Padre en el paraíso. Este grupo de morontiales de diferentes planetas vinieron como una excursión de las moradas de capacitación a permanecer estos 40 días mirando el proceso de Morontia de Jesús. Aquí, que todo eso que ocurre allá en las moradas ocurrió esos 40 días aquí en la tierra. Luego Jesús hizo un gesto a su ajustador y este despachó a todas las inteligencias de este universo que se habían reunido en la tierra a presenciar la resurrección a sus respectivas asignaciones en el universo. Luego, perdón. Luego comenzó su iniciación en la vida morontial, la cual interrumpió 2 veces para encontrarse con las mujeres en la tumba, las asociadas de él en la carne. Y al completarse el tránsito mortal de Jesús, comenzó su experiencia transitoria como personalidad intermedia entre lo material y lo espiritual. Y durante estos 40 días vivirá como Jesús de Morontia. Ese día de la resurrección se comenzó la resurrección dispensacional. Esa visión que tuvo Pablo de que los muertos en Cristo resucitarán primero y todo eso, eso fue una visión de lo que ocurrió, la resurrección dispensacional. ¿Ok? Y lo de pasar lista, los que están escritos en el libro de la vida y todo eso, también pertenece a las resurrecciones dispensacionales. ¿Ok? Ok, a partir del derramamiento del Espíritu de la verdad, ya el hombre resucita el tercer día, no duerme por una dispensación. Pero antes era así. Gabriel y las huestes celestiales escucharon al Micael morontial que les decía que se comienza a pasar lista para la resurrección planetaria. Y Gabriel dijo: por mandato de Micael, que se levanten los muertos de una dispensación de Urantia, y todos los que habían caído en el sueño desde los tiempos de Adán aparecieron en la sala de resurrección. Era la tercera ocasión que se pasaba lista planetaria en este planeta. La primera fue la llegada del príncipe planetario, la segunda la llegada de Adán y Eva, y la tercera fue esta, fuera en el tiempo de Jesús. Mientras tanto, las mujeres descubren la tumba vacía. Luego Pedro y Juan, David Zebedeo, José de Arimatea y otros fueron testigos de la tumba vacía. Cuando las mujeres fueron, pues Jesús se le apareció primero a las mujeres. Después, como María Magdalena fue sola, también se le apareció a María Magdalena. Y después ocurre la segunda aparición de Jesús en Betania. Se le aparece a su hermano Santiago y luego a todos en la casa de Lázaro. Y allí estaba David Zebedeo y María Magdalena otra vez. La quinta aparición la hizo en la casa de José de Arimatea, donde habían unas 25 mujeres reunidas, incluyendo María Magdalena. De las 5 primeras apariciones hasta ese momento, María Magdalena presenció 4. Es decir, que María Magdalena estaba en todas partes. Su sexta aparición ese domingo a las 4:30 de la tarde fue a los griegos en la casa de un tal Flavio. La séptima aparición la hizo camino a Emaús junto a las dos hermanos pastores conocidos que regresaban de Jerusalén del día de la Pascua y con quienes sostuvo una charla hasta que descubrieron que era el maestro y este desapareció. Corrieron a contarle a los apóstoles al aposento alto. Los apóstoles estaban desesperados. Juan creía que el maestro había resucitado. Pedro y los demás dudaban.
pero Jesús tardaba en aparecérseles para que tuvieran tiempo de organizar sus mentes acerca de todo lo que ya Él les había dicho. Y especialmente quería que Pedro venciera toda una serie de dificultades de carácter. También esperaba que Tomás regresara, pues se había apartado con una de sus depresiones. La octava aparición la hizo a Pedro, mientras éste, apesadumbrado y lleno de culpas, caminaba por el jardín de la casa de Juan Marcos, mientras que el resto estaba en el aposento alto. Habló con Pedro por unos 5 minutos y éste, sobrecogido, corrió a contarle a los apóstoles, pero no le creyeron y se entristeció. Los hermanos Alfeo lo consolaron diciendo que ellos sí le creían. La novena aparición la hizo a los apóstoles y le dijo que cuando estén todos, cuando encuentren a Tomás, vayan todos a Galilea, y se fue. Al día siguiente, el lunes, Jesús pasó el día con los seres morontiales que aún estaban presentes en Urantia, como participantes en la experiencia de transición morontial del Maestro. Habían venido más de 1 millón de directores y asociados morontiales juntamente con mortales en transición de varias órdenes desde los 7 mundos de estancia del sistema de Satania. El Jesús morontial permaneció con estas espléndidas inteligencias por 40 días. Las instruyó y aprendió de sus directores. La vida de transición morontial, tal como la atraviesan los mortales de los mundos habitados de Satania, al pasar ellos a través de las esferas morontiales del sistema. A la medianoche de ese lunes, la forma morontial del maestro fue ajustada para su transición de segunda etapa de progresión morontial. A medida que progresaba a los diferentes niveles, les era a sus asociados más difíciles visualizarlo. Así Jesús realizó el tránsito de tercera etapa morontial el viernes 14 de abril, el cuarta etapa el lunes 17, quinta etapa sábado 22, sexta etapa jueves 27 y séptima etapa 2 de mayo. A la ciudadanía de Jerusalén domingo 7 y entró en el abrazo de los Altísimos en Edentia el domingo 14. Y así Micael de Nevadón completó su servicio de experiencia universal y con ello su séptimo y último autootorgamiento. Su 10ª aparición la hizo en la sinagoga de Filadelfia, donde estaban Anné y Lázaro. La 11ª aparición fue a los apóstoles, cuando al fin encontraron a Tomás y fueron a Galilea. La próxima aparición fue en Alejandría ante Rodán y unos 80 creyentes. La 13ª aparición fue en Galilea, donde conversó con los apóstoles y caminó con ellos de 2 en 2. La otra aparición fue en el monte de la ordenación y se arrodillaron alrededor del maestro, quien les recordó todo a modo de consagración. Luego se le apareció a 500 creyentes de los alrededores de Capernaum que se reunieron en Betsaida para escuchar la prédica de Pedro. La 16ª aparición fue el viernes 5 de mayo en el patio de la casa de Nicodemo. Estaban los apóstoles, el cuerpo de las mujeres y unos 50 discípulos importantes de Jesús. A estos, como a los anteriores, les dio exhortaciones y advertencias para el trabajo por venir. Luego se le apareció a 75 creyentes samaritanos junto al pozo de Jacob. Luego se le apareció a los creyentes de Tiro. El jueves 18 de mayo hizo su última aparición a los apóstoles en casa de María Marcos y al terminar de compartir con ellos los invitó a ir al Oliveto. Nadie habló desde ese momento que salieron del aposento alto hasta que Jesús los detuvo en el monte de los Olivos. Y allí se despidió de ellos diciéndoles: os exhorté que os quedaréis en Jerusalén hasta que recibiereis el poder de lo alto. Ahora estoy por despedirme de vosotros. Estoy por ascender a mi Padre. Y pronto, muy pronto, enviaremos a este mundo de mi estadía el Espíritu de la verdad. Y cuando Él haya llegado, comenzaréis la nueva proclamación del Evangelio del Reino. Primero en Jerusalén y luego en todos los rincones de la tierra. Amad a los hombres con el amor con el cual yo os he amado, y servir a vuestros semejantes mortales, así como yo os he servido. Mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitar a las almas a creer en la verdad de que el hombre es hijo de Dios y que todos los hombres son hermanos. Recordad todo lo que os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os sobrecogerá, mi espíritu morará en vosotros y mi paz velará sobre vosotros. Adiós. Y después de hablar así, el maestro morontial desapareció de su vista. Esta ascensión no fue de ninguna manera diferente de sus otras desapariciones de las visitas morontiales que hizo en estos 40 días. El maestro fue a Edentia, así porque a veces dicen que lo vieron subir en el aire, con todo de atravesar las nubes. No fue así. El maestro fue a Edentia, camino de Jerusalén, donde los Altísimos, vigilados por el Hijo del Paraíso, liberaron a Jesús de Nazaret del estado morontial y por los canales espirituales de la ascensión. Lo restauraron al estado de filiación paradisíaca y soberanía suprema en Sálvito. Eran aproximadamente las 7:45 de esa mañana cuando el Jesús morontial desapareció de la vista de los 11 apóstoles para comenzar la ascensión a la diestra del Padre y allí recibir la confirmación formal de su soberanía completada del universo de Nevadón. Y hasta aquí.
Los 40 días los espero en el próximo video. Hasta pronto.